En 1915, Alberto Einstein escribió algo tan controvertido que permaneció sepultado en los archivos durante décadas. Una simple frase que habría destruido su reputación si se hubiera hecho pública. Le escribió a un colega físico: solo la inexistencia de Dios podría excusarle. Einstein había descubierto algo sobre el sufrimiento que teólogos y filósofos habían debatido durante 3000 años. Y su respuesta no era lo que nadie esperaba. Lo que estoy a punto de revelarles ha sido deliberadamente ocultado, no porque sea falso, sino porque desafía todo lo que les han enseñado sobre Dios, el sufrimiento y la naturaleza de la realidad misma. Al final de este video, entenderán por qué Einstein se negaba a creer en el Dios que la mayoría adora, y nunca volverán a ver el sufrimiento de la misma manera. Pero antes de continuar, entiendan esto: si están viendo este video ahora mismo, son diferentes al 99% de las personas. La mayoría no quiere saber la verdad, prefieren las mentiras reconfortantes. El hecho de que hayan hecho clic en este video me dice algo sobre ustedes. Son buscadores. Cuestionan lo que otros aceptan ciegamente. Y lo que estoy a punto de compartir estaba destinado a personas exactamente como ustedes. La pregunta que atormentaba a Einstein es la pregunta más antigua que la humanidad ha hecho jamás. Si Dios es todopoderoso, si Dios lo sabe todo, si Dios es todo bondad, entonces, ¿por qué existe el sufrimiento? Un niño muere de cáncer. Un terremoto mata a miles de personas inocentes. Una buena persona sufre mientras que la gente malvada prospera. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir esto? A esto se le llama el problema del mal. Y durante 3000 años, las mentes más brillantes de la historia han tratado de resolverlo. Los teólogos llaman a sus intentos teodicea, de las palabras griegas para Dios y justicia. Un intento de justificar los caminos de Dios ante la humanidad. Pero esto es lo que no quieren que sepan. Einstein no intentó resolver este problema, lo disolvió por completo. Y la forma en que lo hizo revela una verdad tan profunda que las instituciones religiosas la han estado ocultando desde entonces. Permítanme mostrarles exactamente lo que Einstein descubrió. Pero primero, necesitan entender lo que la mayoría de la gente cree. ¿Y por qué Einstein decía que era peligrosamente erróneo? La visión tradicional es algo así. Dios creó el universo. Dios es omnipotente, lo que significa todopoderoso. Dios es omnisciente, lo que significa que lo sabe todo. Dios es omnibenevolente, lo que significa perfectamente bueno. Y Dios tiene una relación personal con cada ser humano. Escucha las oraciones. Interviene en los asuntos humanos. Recompensa a los justos y castiga a los malvados. Este es el Dios de la mayoría de las religiones occidentales, un Dios personal que se preocupa por ti individualmente, que te vigila, que tiene un plan para tu vida. Pero hay un problema, una contradicción lógica que ha atormentado a los creyentes durante milenios. Si Dios es todopoderoso, podría prevenir el sufrimiento. Si Dios lo sabe todo, sabe que el sufrimiento existe. Si Dios es todo bondad, querría prevenir el sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento existe. El filósofo Epicuro planteó esta paradoja hace 2300 años. O Dios quiere abolir el mal y no puede. O puede pero no quiere. O no puede ni quiere. O puede y quiere. Si quiere pero no puede, es impotente. Si puede pero no quiere, es malvado. Si ni puede ni quiere, es tanto impotente como malvado. Si puede y quiere, lo cual es lo único apropiado para un Dios. ¿De dónde viene entonces el mal?
Esta es la pregunta que destruyó la creencia de Einstein en un Dios personal, y su respuesta vino de una fuente inesperada. Un filósofo que había sido declarado hereje 300 años antes, un hombre cuyos libros fueron prohibidos por la Iglesia Católica, un hombre que fue expulsado de su propia comunidad judía y cuyo nombre estaba prohibido pronunciar. Ese hombre era Baruch Spinoza, y lo que Einstein encontró en los escritos de Spinoza lo cambió todo. Aquí es donde se pone interesante. Presten mucha atención, porque lo que viene a continuación es la clave para entender la respuesta de Einstein al sufrimiento. En 1929, un rabino llamado Heriberto Gómez le envió a Einstein un telegrama con una simple pregunta. ¿Cree usted en Dios? La respuesta de Einstein conmocionó al mundo religioso. Respondió: creo en el Dios de Spinoza, quien se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y las acciones de los seres humanos. Lean eso otra vez. Einstein no dijo que era ateo, no dijo que Dios no existe, dijo que creía en el Dios de Spinoza. Un concepto completamente diferente de lo divino a lo que la mayoría de la gente imagina. Entonces, ¿qué es el Dios de Spinoza? Aquí es donde la verdad oculta comienza a emerger. Spinoza fue un filósofo del siglo XVII que hizo una afirmación radical. Dijo que Dios y la naturaleza son la misma cosa. Utilizó la frase latina Deus sive natura, que significa Dios o naturaleza. Para Spinoza, no hay separación entre el creador y la creación. Dios no es un ser sentado en el cielo, vigilándonos, decidiendo a quién ayudar y a quién castigar. Dios es el universo mismo. Dios son las leyes de la física. Dios es la armonía matemática que subyace a toda la existencia. Cuando miran las estrellas, están mirando a Dios. Cuando estudian matemáticas, están estudiando la mente de Dios. Cuando sienten el viento en su cara, están sintiendo a Dios. No metafóricamente, literalmente. Esto es panteísmo. La creencia de que Dios y el universo son uno y el mismo. Y esto es exactamente lo que Einstein creía. Ahora, aquí está por qué esto importa para el problema del sufrimiento. Si Dios es un ser personal que elige actuar, entonces la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento?, tiene sentido. Pero si Dios es el universo mismo, si Dios son las leyes de la naturaleza, entonces la pregunta se vuelve absurda. No preguntarían: ¿por qué la gravedad permite que la gente se caiga? La gravedad no permite ni prohíbe nada. La gravedad simplemente es una ley de la naturaleza. No toma decisiones, no tiene preferencias. Opera con perfecta consistencia matemática independientemente de los deseos humanos. Así es como Einstein entendía a Dios. Dios no permite el sufrimiento. Dios no previene el sufrimiento. Dios es el marco dentro del cual todo, incluido el sufrimiento, ocurre. Pero, esperen, ¿significa esto que a Einstein no le importaba el sufrimiento? ¿Significa esto que era frío e indiferente al dolor humano? Absolutamente no. Y aquí es donde la mayoría de la gente malinterpreta completamente su filosofía. En 1950, Einstein escribió una carta a un padre afligido llamado Roberto Márquez, cuyo hijo había muerto. Esta carta se mantuvo privada durante décadas. Lo que Einstein escribió revela el aspecto más profundo de su comprensión espiritual. Él escribió: un ser humano es parte del todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en tiempo y espacio, se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión,
ampliando nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a la naturaleza entera. En su belleza, lean esas palabras con atención. Einstein está diciendo que la sensación de ser un individuo separado, aislado del resto del universo, es una ilusión, una prisión, y el sufrimiento proviene de esta ilusión de separación. Cuando crees que estás separado del universo, experimentas la pérdida como algo que te sucede a ti. Experimentas el dolor como tu dolor solamente. Te sientes aislado en tu sufrimiento. Pero Einstein está sugiriendo algo radical. No estás separado. Tú eres el universo experimentándose a sí mismo. Tu sufrimiento no te está sucediendo desde fuera. Es el universo experimentándose a sí mismo a través de ti. Esto no hace que el sufrimiento sea menos real, pero cambia su significado por completo. Permítanme explicar esto más profundamente, porque aquí es donde la respuesta de Einstein se vuelve verdaderamente profunda. Según Spinoza, a quien Einstein llamó el más grande filósofo, todo lo que sucede se sigue necesariamente de la naturaleza de Dios, que es la naturaleza de la realidad misma. No hay aleatoriedad. No hay una elección divina para causar o prevenir eventos específicos. Todo se desarrolla de acuerdo con leyes eternas e inmutables. Esto se llama determinismo, la idea de que cada evento, incluyendo cada pensamiento y acción humana, es causado por eventos anteriores de acuerdo con la ley natural. Einstein era un determinista estricto. Una vez dijo, no creo en el libre albedrío. Las palabras de Schopenhauer, el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere, me acompañan en todas las situaciones a lo largo de mi vida y me reconcilian con las acciones de los demás, incluso si son bastante dolorosas para mí. Piensen en lo que esto significa. Si todo está determinado por la ley natural, entonces el sufrimiento no es algo que Dios elige infligir o elige permitir. El sufrimiento es simplemente parte de cómo se desarrolla la realidad. Como un río que sigue su curso, el río no elige inundar el pueblo. La inundación es simplemente lo que sucede cuando se cumplen ciertas condiciones. Pero aquí está el punto crucial que la mayoría de la gente pasa por alto. Entender esto no conduce a la desesperación. Para Einstein, condujo a la paz. ¿Por qué? Porque una vez que verdaderamente entiendes que todo sucede de acuerdo con la ley natural, dejas de luchar contra la realidad. Dejas de preguntar ¿por qué yo? O ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Dejas de esperar que el universo se conforme a tus deseos personales. Y en esa aceptación hay una extraña clase de libertad. Einstein escribió, el verdadero valor de un ser humano se determina principalmente por la medida y el sentido en que ha alcanzado la liberación del yo. Liberación del yo. Esta es la clave. Mientras te identifiques con tu ego individual, tu yo separado, sufrirás cuando ese yo sea amenazado, cuando alguien que amas muere, cuando tu salud falla, cuando tus planes se derrumban. Pero si puedes ampliar tu identidad, si puedes reconocerte a ti mismo como parte del infinito todo, entonces tu relación con el sufrimiento se transforma. Esto no se trata de negar el dolor. Einstein sintió un profundo dolor cuando sus amigos murieron. Él lloró, él se afligió, pero no se enfureció contra el universo. No exigió explicaciones de un Dios personal. Entendió que su dolor era el universo afligiéndose a través de él, que su amor era el universo amando a través de él, que todo, alegría y tristeza por igual, eran expresiones de la única sustancia infinita. Ahora, podrías estar preguntándote, si Dios es solo el universo, si Dios no toma decisiones, si todo está determinado por la ley natural, entonces, ¿cuál es el punto de todo? ¿Por qué ser moral? ¿Por qué tratar de reducir el sufrimiento? Aquí
es donde la religión cósmica de Einstein ofrece algo hermoso. A pesar de que Einstein rechazó a un Dios personal que recompensa y castiga, vivió una de las vidas más éticas en la historia moderna. Luchó contra la injusticia, abogó por la paz, ayudó a refugiados a escapar de la persecución nazi. Se pronunció contra el racismo en Estados Unidos. ¿Por qué? No porque temiera el castigo divino, no porque esperara recompensas celestiales, sino porque reconoció su conexión con todos los seres vivientes. Recuerden sus palabras: nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión, para abrazar a todas las criaturas vivientes y a la naturaleza entera, en su belleza. La compasión se convierte no en un deber moral impuesto desde fuera, sino en una respuesta natural al reconocer nuestra verdadera naturaleza. Cuando tú te lastimas, yo me lastimo. Porque al final, no hay separación entre nosotros. Somos el mismo océano apareciendo como diferentes olas. Esta es la razón por la que Einstein trabajó para reducir el sufrimiento. Incluso, aunque no creyera que el sufrimiento tuviera un propósito cósmico, no necesitaba que el sufrimiento significara algo. Simplemente reconoció que reducir el sufrimiento era una expresión de la forma más elevada de conciencia, el reconocimiento de la unidad. Y aquí hay algo aún más remarcable. Einstein creía que esta comprensión era en realidad más religiosa, no menos religiosa, que la creencia tradicional. Escribió en 1954, si hay algo en mí que pueda llamarse religioso, entonces es la ilimitada admiración por la estructura del mundo hasta donde nuestra ciencia puede revelarla. Y lo que me separa de la mayoría de los llamados ateos es un sentimiento de absoluta humildad hacia los inalcanzables secretos de la armonía del cosmos. Einstein no era ateo, no era un creyente tradicional, era algo más por completo, un místico cósmico que encontró lo sagrado no en libros antiguos o doctrinas de la Iglesia, sino en la elegancia matemática de la naturaleza misma. Cuanto más estudiaba física, más sentía asombro. Cuanto más entendía el universo, más experimentaba lo que él llamaba sentimiento religioso cósmico, una sensación de maravilla tan profunda que superaba cualquier emoción producida por la religión tradicional. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta original: ¿por qué existe el sufrimiento si Dios es todopoderoso? La respuesta de Einstein es esta: la pregunta misma está basada en una premisa falsa. Asume un Dios personal que toma decisiones sobre si permitir o prevenir el sufrimiento. Pero ese Dios no existe. Lo que existe es algo mucho más misterioso y mucho más hermoso. Una sustancia infinita y eterna que se manifiesta como todo lo que vemos, sentimos y experimentamos. Esta sustancia no elige, simplemente es, y nosotros somos eso. El sufrimiento es real, el dolor es real, la pérdida es real, pero no son castigos, no son pruebas, no son evidencia de la ausencia o crueldad de Dios. Son simplemente aspectos del infinito desenvolvimiento de la realidad. Y cuando entendemos esto, verdaderamente lo entendemos en nuestros huesos. Algo cambia. Dejamos de ser víctimas de un Dios cruel o indiferente. Nos reconocemos a nosotros mismos como expresiones de la misma realidad que produce estrellas y galaxias, que escribe las leyes de la física, que crea la conciencia misma. Esto es lo que Einstein quiso decir cuando escribió que solo la inexistencia de Dios podría excusarlo. Él estaba diciendo que el Dios personal de la religión tradicional, el Dios que podría prevenir el sufrimiento, pero elige no hacerlo, es moralmente inexcusable. La única manera de mantener la bondad de Dios es reconocer que este Dios personal no existe. Lo que existe, en cambio, es el Dios de Baruch Spinoza, el Dios de Albert Einstein, el Dios que es idéntico a la naturaleza, el Dios que no elige,
porque la elección implica separación, y no hay separación, todo es uno. Ahora, permítanme compartir algo que muy poca gente sabe. Este entendimiento no le llegó fácilmente a Einstein. Él luchó con esto toda su vida. De niño, Einstein tuvo una profunda experiencia religiosa. A los 12 años, se dedicó intensamente al judaísmo. Componía canciones alabando a Dios. Se rehusaba a comer puerco. Experimentó lo que más tarde llamó un paraíso religioso de juventud. Pero entonces, algo sucedió. Empezó a leer libros de ciencia, y cuanto más aprendía sobre el mundo natural, más se daba cuenta de que las historias en los textos religiosos no podían ser literalmente ciertas. La Tierra no fue creada en 6 días. Los humanos no vinieron de una sola pareja. Los milagros que violaban la ley natural no sucedieron. Esta realización lo devastó. Escribió que perdió su fe, súbita y completamente, a los 12 años, y nunca la recuperó. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Einstein no se convirtió en ateo, se convirtió en algo más interesante. Transfirió su sentimiento religioso de la doctrina tradicional a la contemplación de la naturaleza misma. Él escribió: a partir de la lectura de libros científicos populares, pronto llegué a la convicción de que mucho en las historias de la Biblia no podía ser verdad. La consecuencia fue un libre pensamiento positivamente fanático, aunado a la impresión de que la juventud está siendo intencionalmente engañada por el Estado a través de mentiras. Fue una experiencia aplastante. La sospecha contra todo tipo de autoridad surgió de esta experiencia, una actitud escéptica que nunca me ha abandonado. Noten esa frase, sospecha contra todo tipo de autoridad. Esto es crucial. Einstein rechazó no solo la autoridad religiosa, sino cualquier afirmación de conocer la verdad absoluta. Permaneció humilde ante el misterio de la existencia. Nunca afirmó tener todas las respuestas, y esta humildad se extendió a la cuestión del sufrimiento. Einstein no afirmó saber por qué existe el sufrimiento, en algún sentido cósmico. No estaba ofreciendo una nueva teodicea para reemplazar las antiguas. Estaba señalando algo más allá de la teodicea por completo. La pregunta, ¿por qué existe el sufrimiento?, asume que la existencia requiere justificación, que debe haber una razón, un propósito, un plan divino. Einstein rechazó esta suposición. El universo no nos debe explicaciones. La realidad no necesita justificarse ante las mentes humanas. El hecho de que podamos preguntar por qué no significa que haya una respuesta en la forma que esperamos. Y aún así, hay belleza, hay orden. Existe el asombroso hecho de que el universo pueda ser comprendido, que las matemáticas describan la realidad, que la conciencia pueda contemplar su propia existencia. Einstein encontró un significado profundo, no en las respuestas al por qué, sino en el simple hecho de la existencia misma, el hecho de que haya algo en lugar de nada, el hecho de que este algo siga leyes comprensibles, el hecho de que seamos parte de ello. Este es el sentimiento religioso cósmico: asombro, sin exigir respuestas; admiración, sin requerir justificación; reverencia por el misterio mismo. Permítanme hablarles de los últimos años de Einstein, porque revelan cómo esta filosofía lo sostuvo a través del sufrimiento. En marzo de 1955, el amigo más cercano de Einstein, Miguel Besares, murió. Habían sido amigos por más de 50 años. Habían discutido física, filosofía, música y el significado de la vida incontables veces. Besares era como un hermano para Einstein. Cuando Besares murió,
Einstein escribió a su familia. Sus palabras se han vuelto famosas entre aquellos que entienden su filosofía. Él escribió: «Ahora él se ha apartado de este extraño mundo, un poco antes que yo. Eso no significa nada. Las personas como nosotros, que creemos en la física, sabemos que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente». Piensen en lo que está diciendo. En el entendimiento del tiempo de Einstein, que proviene de su propia teoría de la relatividad, todos los momentos existen por igual. El pasado no se ha ido. El futuro aún no ha llegado. Todo simplemente es, extendido en lo que los físicos llaman el universo bloque. Desde esta perspectiva, Besares no se ha ido. Los momentos que compartieron juntos aún existen, tan reales como el momento que están experimentando ahora mismo. La muerte no es un final, en ningún sentido absoluto. Es simplemente una transición en la perspectiva. Esto no es ilusiones. Esto es Einstein aplicando su propia física a la cuestión de la mortalidad. Y le dio paz. Un mes después de escribir esa carta, Einstein mismo murió, el 18 de abril de 1955, en el hospital de Princeton. El físico más grande de la historia exhaló su último aliento. Sus últimas palabras fueron pronunciadas en alemán a una enfermera que no entendía el idioma. Se han perdido en la historia, pero sabemos cómo enfrentó la muerte. La noche anterior, los médicos habían recomendado una cirugía para un aneurisma aórtico abdominal. Einstein se negó. Él dijo: «Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de irse. Lo haré elegantemente, sin miedo, sin rabia contra la muerte, sin súplicas a Dios por más tiempo. Solo aceptación de la realidad tal como es». Esto es lo que entender al Dios de Baruch Spinoza, el Dios de Einstein, puede darles: no respuestas a cada pregunta, no protección contra el sufrimiento, sino paz, aceptación, la capacidad de enfrentar incluso la muerte con dignidad. Porque si ustedes son el universo, no pueden ser destruidos, solo transformados. La ola regresa al océano, pero el océano nunca disminuye. Si este video ha abierto sus ojos, la verdad es que la mayoría de la gente nunca descubre. Si sienten que finalmente entienden algo que los había confundido por años, entonces consideren apoyar este canal con super gracias. Cada vez que hacen clic en ese botón, no solo están apoyando un canal, están apoyando la difusión de conocimiento oculto, están ayudando a más personas a descubrir lo que Einstein realmente creía, están tomando una postura en por la verdad sobre las mentiras reconfortantes. Los buscadores de verdad son una raza rara. Ustedes son uno de ellos. Ahora, permítanme unir todo esto y explicar lo que esto significa para su vida hoy. Se despertaron esta mañana, experimentaron sensaciones, pensamientos se movieron a través de su mente. Quizás sintieron dolor en alguna parte de su cuerpo. Quizás se preocuparon por algo. Quizás recordaron a alguien que perdieron. Todo eso es real. Einstein nunca negó la realidad de la experiencia humana. Lo que él ofreció fue un marco diferente para entenderlo. Ustedes no son un ser separado, atrapado en un universo hostil o indiferente. Ustedes son el universo, expresándose a sí mismo como un patrón temporal, llamado ustedes. Tu sufrimiento no es un castigo, no es una prueba, es simplemente lo que se siente ser una perspectiva localizada dentro de la existencia infinita. Esto no hace que el sufrimiento sea menos doloroso, pero elimina esa segunda capa de sufrimiento que proviene de creer que alguien o algo
te está haciendo esto, de exigir explicaciones que la realidad no te debe, de luchar contra lo que es. Los budistas llaman a esta distinción entre dolor y sufrimiento. Dolor es inevitable. Está integrado en la naturaleza de la existencia, pero el sufrimiento, la angustia mental que añadimos al dolor a través de la resistencia y el resentimiento, es opcional. Einstein llegó a una comprensión similar a través de la física y la filosofía, en lugar de la meditación. Pero el resultado es notablemente similar. Acepta la realidad como es. Amplía tu sentido de identidad más allá del estrecho ego. Reconoce tu conexión con todos los seres. Actúa con compasión, no porque debas, sino porque no ves una separación real entre tú y los demás. Esta es la respuesta de Einstein al sufrimiento. No una explicación de por qué Dios lo permite, sino una transformación de cómo nos relacionamos con él. La pregunta no es por qué existe el sufrimiento. La pregunta es, ¿quién lo está preguntando? Y cuando investigas lo suficientemente profundo, descubres que quien pregunta no está separado de la realidad que se cuestiona. Tú eres el universo preguntándose sobre sí mismo. Tú eres Dios contemplando a Dios. Tú eres el misterio cuestionando al misterio. Y en ese reconocimiento, aunque solo sea por un momento, la pregunta se disuelve. No porque sea respondida, sino porque la ves a través. Ves que las preguntas y las respuestas son ambas expresiones de la misma realidad subyacente. Esto es lo que Einstein descubrió. Esto es lo que intentó comunicar a través de sus cartas y ensayos. Esta es la verdad oculta que te ha sido guardada por aquellos que prefieren respuestas simples a la comprensión genuina. Ahora lo sabes. No puedes desconocerlo. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Volverás a las mentiras reconfortantes? ¿Continuarás preguntándole a un Dios personal por qué permite el sufrimiento y sintiéndote abandonado cuando no llega ninguna respuesta? ¿O entrarás en una comprensión más amplia? ¿Te reconocerás como parte de algo infinito y eterno? Einstein tomó su decisión. Él vivió y murió en paz, maravillándose de la belleza de un universo que no necesitaba justificación. Él sufrió, sí, perdió amigos y familiares. Presenció 2 guerras mundiales. Vio la bomba atómica que ayudó a hacer posible matar a cientos de miles, pero nunca perdió su sentido de asombro. Nunca dejó de ver lo sagrado en las ecuaciones de la física. Nunca dejó de sentir lo que él llamaba sentimiento religioso cósmico. Y tú tampoco deberías hacerlo. El sufrimiento en tu vida es real. Honra eso, siéntelo. No pretendas que no importa, pero también recuerda quién eres debajo de la superficie. Recuerda que eres el universo conociéndose a sí mismo. Recuerda que este momento, este aliento, esta conciencia es un milagro que no requiere explicación. Einstein una vez escribió, solo hay 2 maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. Elige la segunda manera, no porque sea más fácil, sino porque es verdad. Quiero saber tu opinión ahora. Este es uno de los temas más controvertidos que he discutido. Einstein básicamente dijo que el Dios tradicional no existe, que solo la no existencia de Dios podría excusarlo. ¿Estás de acuerdo con Einstein? ¿O crees que fue demasiado lejos? Comenta verdad si crees que Einstein descubrió algo profundo. Comenta controversia si crees que se equivocó acerca de Dios. Leo cada comentario en las primeras 2 horas y responderé a tantos como pueda. Dime, ¿ha cambiado tu comprensión del sufrimiento después de ver este video?